la vamos a alcanzar por medio de Jesucristo. Pero para alcanzarla tenemos que hacer algo. No solo la vamos a alcanzar así, porque no. Cada cosa que queremos alcanzar tenemos que hacer algo. Porque Dios nos quiere ver activos y trabajando. Así que, hermanos míos amados, estad firmes primero. Segundo, constantes. Quiere decir permanente, día a día, día a día, día a día, día a día en lo mismo. Día a día en lo mismo, pero avanzando. Creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre quiere decir continuamente. Continuamente, día a día, día a día, día a día, creciendo. Efesios, el apóstol Pablo, él definió el crecimiento y dice el apóstol Pablo: hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que crezcamos en amor siempre, en conocimiento en aquel, dice el apóstol en Efesios 5, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, o a la plenitud de la estatura de Cristo, en conocimiento, en espiritualidad, en todo, creciendo. Entre más usted lee, más usted trabaja, y más usted ora, más crece. Entre más usted ora, entre más trabaja, más lee, más usted crece. El pasaje aquí dice que crezcamos constantemente. Y el capítulo 6, 18 al 20 de Efesios, dentro de el tema de la oración y el crecimiento, pero dentro de la forma que el apóstol Pablo le dio la clave a la iglesia para poder vivir una vida en victoria. O sea que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia cómo podemos vivir en victoria. Les dijo a la iglesia de Éfeso la situación por la que se iba a pasar, pero también les dijo lo que teníamos que hacer para vivir en victoria. El verso 10, Efesios 6: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él está aconsejándole a la iglesia qué es lo que tienen que hacer para vivir una vida fortalecidos. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es la recomendación del capítulo 15. Firmes y creciendo. Y ahora el apóstol Pablo les dice: la única forma de poder estar firmes es tomando lo que dice y dentro de todo ello,
y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Después que le da todas las armas a usar, porque todo eso que dice aquí es para usarse. Después que le da todas las cosas para usar, dice el verso 18, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Y usted ve varios versículos de la Biblia. Siempre nos instan a orar. A orar. A orar. Cuando hay gente que ora, la oración desata todo. Desata todo lo bueno y ata todo lo malo. La oración desata todo lo bueno y ata todo lo malo. Entonces dentro de todo ello, el apóstol Pablo les dijo, orando en todo tiempo, con toda oración. En otras palabras, con toda clase de oraciones. Oración por sus hijos. Yo no sé cuánto ora usted por sus hijos a diario, cuánto intercede usted por sus hijos, pero la Biblia dice en el libro de Job que por nuestros hijos tenemos que orar todos los días. Tenemos que presentarnos delante de Dios por nuestros hijos todos los días, dice el libro de Job. Entonces, por nuestros hijos no hay un límite de decir ya terminé, no, ahí es todos los días tenemos que orar. Y el apóstol dice aquí orando en todo tiempo. Quiere decir que no hay un tiempo bonito para orar, no hay un tiempo descansado para orar, no hay un tiempo sin sueño para orar, es en todo tiempo. Esté usted como esté, tiene que orar. Esté usted como esté, tiene que orar. Y esté en donde esté, tiene que orar. Y tiene que orar de la forma que usted considere poder orar. No necesariamente solo de rodillas, no necesariamente solo parado, no. La posesión que Dios toma en cuenta en la oración es la posesión de su corazón. Usted puede orar con el rostro, la cara en la tierra, pero si su corazón tiene amarguras, no cuenta su posesión de humillación, sino que lo que cuenta es la posesión de su corazón. Esa es la que cuenta. No importa si usted ora acostado, si ora sentado, si ora parado, ore como ore. Lo que cuenta delante de Dios es la posesión de su corazón. Y para recibir la respuesta de Dios, lo que cuenta bien delante de Dios es la fe con la que usted ore. Orando en todo tiempo, con toda su oración y súplicas en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, oren día a día, oren día a día, oren día a día, ore. Claro está que lo más difícil en la iglesia son dos cosas: oración y ayuno. La gente con mucho gusto hace cualquier cosa, pero a lo que la gente le huye mucho es a la oración y al ayuno, a la oración y al ayuno. Pero cuando logramos dosilitar nuestro cuerpo en ello, nos es fácil. Nos es fácil. Si alguna cosa es facilísimo, es orar. Y si alguna cosa no cuesta, es ayunar. Pero tenemos que acostumbrar nuestro cuerpo a esas dos cosas, al ayuno y a la oración. Dice el verso 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valor el ministerio o el misterio
del Evangelio. El apóstol dice, miren, en todas sus oraciones, como están orando todos los días, están orando continuamente, el apóstol les dice, por favor, quiero que oren por mí para que al abrir mi boca, Dios ponga palabra en mi boca para que no hable yo lo que yo quiero, sino que yo hable lo que Dios quiere que se le diga a la gente. Me sea dada palabra. Y el Señor se lo dijo a Jonás: vas a entrar a Nínive y vas a darles la palabra que yo te diga que les dé. Ahora, cuando la palabra viene de Dios, entonces necesitamos, el apóstol Pablo dijo, denuedo, quiere decir valor. Necesitamos valor para decir la palabra del Señor, porque hay gente que anda mal delante de Dios y que no les gusta la reprensión de la palabra. Y un predicador miedoso no puede decirles esa palabra. Un predicador miedoso no puede decirles esa palabra, porque hay gente que están empezando a ser terratenientes, y por terratenientes quieren volverse intocables. Nadie en este mundo es intocable. Repito, nadie en este mundo es intocable. Nadie. Nadie. Entonces, por eso es que el apóstol dice, el verso 20, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, y usted revisa que 3 veces en el mismo pedacito el apóstol Pablo menciona la palabra valor, 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 valor. Valor para hablar como debo hablar. Entonces, mis amados, la única forma de crecer es orar con perseverancia y trabajar. Orar con perseverancia y trabajar. La oración tenemos que amarla, porque no podemos hacer nada que no amemos. Repito, la oración tenemos que amarla, porque no podemos hacer nada que no amemos. Porque todo lo que estamos haciendo es para el Señor. Y si no amamos lo que estamos haciendo para Él, no se puede, mis amados. Es como si usted no ama el venir a la iglesia. Tiene que amar venir a la iglesia. Tiene que venir de todo corazón a la iglesia. Tiene que venir de toda voluntad a la iglesia. Usted no venga porque lo invitaron. Venga porque sabe que usted necesita venir a la iglesia. Eso. Venga porque usted sabe que necesita venir a la iglesia. Fíjense que con relación a la oración, a 100 pastores que tienen iglesias más grandes en todo el mundo, porque uno a veces solo oye de aquellas que más se mencionan. Hay una misión en el mundo que se llaman bautizados con fuego. Ellos no hacen mucha bulla y son los que tienen más gente convertida. Tienen no 1 millón, no 2 millones, no 3 millones, no 4 millones, no 5 millones. Hace unos días tenían más de 80 millones convertidos. ¿Por qué no se sabe mucho de ellos? Ellos ni siquiera tienen un templo como este,
¿Dónde se reúnen? En casas. ¿En qué países? En los países donde es prohibido predicar, ahí se reúnen en casas. Y por la situación que viven, se dedican mucho a orar. Digo por la situación que viven, porque están orando para ver si les conceden libertad, como nosotros. Hubo un gobierno que a nosotros nos arruinó hace muchísimos años. Cuando había una persecución terrible para la iglesia, en ese tiempo era cuando más crecían. Pero hubo un presidente que logró quitar la persecución contra los cristianos. Un rey que logró quitar la persecución contra los cristianos y unir gobierno e iglesia evangélica en buena armonía con la iglesia católica. Entonces ya no hubo asesinatos, no hubo muertes, no hubo que se los echaran a los leones en las arenas, no hubo que los enterraran vivos, no hubo que los metieran a los ríos congelados, ya no hubo. La iglesia hasta abajo. Pararon de buscar de Dios. Mire, si se levantara un tiempo de aquellos cardíacos, hermano, le garantizo que este templo no cabe la gente. Donde aparecieran docenas de muertos por ahí, decapitados, otros hechos pedazos, arrastrando gente por todos lados. Ay, hermano, si esto fuera así, no estuvieran este poquito de gente que está aquí. Porque la tribulación levanta deseos de orar. Repito, la tribulación levanta deseos de orar. Cuando pasó el terremoto, se convirtió más de media nación de Guatemala. Más de media nación de Guatemala. Las iglesias así estaban. Los grandes hombres los educaron. En el tiempo de la guerrilla se convirtió gente por miles. Vean ahora. Ahora usted tiene el apoyo de todo. Se nos volvió fácil todo. Y como se nos volvió fácil todo, bueno, gracias a Dios por los que nos están apoyando en la oración. Gracias a Dios. Con esos poquitos esto va a ir para arriba y para arriba. Porque lo difícil es meterse uno y experimentar el resultado de aquello en lo que uno se metió. Cuando el apóstol Pablo dice esto, oren por mí porque para que yo predique con valor, ¿ustedes creen que la cosa estaba como está hoy? No. Mataban a los creyentes, los encarcelaban, los arrastraban. Ay, hermano. De todo pasaba. Hoy una pulga se le para y lo detiene. Los creyentes de hoy no están muy enraizados, se han vuelto muy resabiosos, muy delicados. Por el mensaje que predicaron anoche ya no voy. Tonto. Se lo vuelvo a decir. Tonto. Solo un tonto se opone a la palabra de Dios. De Dios.
a estos pastores, que son los pastores de iglesias más grandes en el mundo, los encuestaron 100 de ellos, los que están interesados en un crecimiento. ¿Cuál es la clave del crecimiento de ustedes? ¿Qué métodos usan? ¿Qué mensaje predican? La clave del crecimiento de la iglesia, su secreto es la oración, fue la respuesta de ellos. ¿Solo la oración? Sí, le digo, la oración. Eso es todo. La clave del crecimiento es la oración. Mire, le dijo, la clave central del método del crecimiento de nuestras iglesias es la oración, Leo. Porque la oración toca a Dios. Y la oración, hermano, cuando hay un pueblo que ora, no se mete el diablo. Cuando hay un pueblo que ora, no se mete el diablo. Porque el diablo es enemigo de la oración. Ah, pastor, aquí no está metido el diablo. Hermano, tal vez la gente no está endemoniada, pero está estorbada. El diablo los distrae, los pone a hacer otra cosa y ya no le ponen atención a lo que se está diciendo. Repito, los pone a hacer otra cosa y ya no le pone atención a lo que se está diciendo, porque el diablo es viejo, es pícaro, es mañoso, es tramposo. O va a decir que estando usted ahí sentado, no, de repente le viene otro pensamiento. De repente le viene un pensamiento de trabajo mañana. De repente le viene, o de repente le da el deseo de distraerse en algo. En algo se distrae usted y está oyendo, pero ya no le está poniendo atención. Yo no me distraigo en nada, pastor, en alguna cosa. A veces, si uno se descuida, se distrae en la mente. Sin darse cuenta, uno se está distrayendo en la mente. Está uno ahí, parece que estuviera poniendo atención, pero la mente está distraída. Están pensando en el problema, están pensando en la deuda, están pensando en el trabajo, en alguna cosa están pensando. No se sientan malas mamás, sus niños son lindos, pero algunas veces en el niño se distraen. Algunas veces. En el culto se ponen a jugar al niño, a chinear, o digo, a besarlo y a hacerle caricias. Ya se distrajeron. Se los estoy diciendo por experiencia. Y siquiera sean ustedes las que están criando, pero agarran niños ajenos para distraerse. ¿Cómo estuvo el culto? A ver. ¿De qué hablaron? Hermano, por eso es importante orar. Fundamentalmente, la clave del crecimiento es
la oración. La clave del avivamiento es la oración. Esa. La oración es factor predominante en el crecimiento, porque el crecimiento va entrelazado con el poder de Dios. Miren, si yo quisiera no pasar ni un día aquí en la iglesia, en la pura misericordia de Dios, hay espacio para andar predicando. ¿En dónde está la clave? 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 No solo allí. 3 cosas. Nunca condicione a Dios. Vive en santidad y ore para que no hable solo lo que conoce, sino lo que Dios le dé. ¿Quiere tener una puertona abierta? Vive en santidad, ore, no condicione a Dios. ¿Cómo condicionamos a Dios? Mire, yo voy, pero me dan tanto de ofrenda. Es cierto, el dinero sirve. ¿O no le sirve a usted el dinero? Pero Dios sabe de que hay necesidad y Él va a tocar de acuerdo a su periodo de oración. Porque en la oración usted va a soltar las amarraduras que hay. Entonces, el crecimiento de una iglesia, la oración y el poder de Dios van entrelazados. Véalo conmigo aquí en este pasaje, en 1 Corintios 3, 8 al 5. 1 Corintios 3, 8 al 5. Dice la Biblia: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces el crecimiento está relacionado con Dios. El crecimiento quien lo va a dar es Dios. El crecimiento quien lo va a hacer llegar es Dios. Pero los que quieren un crecimiento tenemos que orar. Los que quieren un crecimiento tenemos que orar. Luego sigue el mismo pasaje diciendo: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. 2 veces en estos apenas 3 versículos dice: Dios da el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Entonces está determinando que el Señor es el que da el crecimiento. Ahora, Dios va a recompensar a toda gente que está tratando de que se promueva un crecimiento. Dios va a recompensar a toda gente que está tratando de que se promueva un crecimiento. Dice el verso 8: y el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice: los que están metidos promoviendo un crecimiento, a eso Dios los va a recompensar, a eso Dios los va a bendecir, con eso Dios se va a glorificar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Él sabe cómo. Algunas veces va a dar el que sus hijos no se pierdan. Va a salvar sus hijos. Su salud se va a mantener. La salud de los suyos se va a mantener. O sea, Dios lo va a recompensar. Entonces, la Biblia dice que la oración, hermanos, si hay alguna cosa
que a Dios le agrada es gente orando. Fíjese que yo tuve la oportunidad y entendí más sobre la oración, porque tuve la oportunidad de conseguir piedritas del Mar Rojo en Israel. Tuve la oportunidad de conseguir la mirra de la que le presentaron a Jesús, no el sobrante de ahí, sino de la misma clase que le presentaron a Jesús cuando nació, en su encarnación. Tuve la oportunidad de conseguir el incienso, que es el que utilizan como un tipo de las oraciones, y el aceite de la rosa de Sarón. Yo tengo. Pero al absorber uno eso, hermano, no dan ganas de desprendérselo. A algunos he tenido, mire, huela esto, huela esto. A los más santos. Pero la oración es como ese olor, o mayor aún. En lo que Dios se detiene a absorber es la oración. Véalo conmigo. Apocalipsis 5:8. Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono es Dios. Quien tomó el libro es Cristo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, es Cristo. Todos estos 24 ancianos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Copas de oro llenas de incienso. ¿Cuál es el incienso? ¿Qué dice su Biblia que es el incienso? No más duro, ¿qué dice su Biblia que es el incienso? Que son las oraciones de Camino Bíblico. Cristo viene, ¿o no son santos ustedes? Hay un lugar donde está, hermano, guardándose la oración de todos los que oran. Y hermano, la oración se mete en todo el salón, en todo lo del cielo, porque se mete hasta el trono mismo de Dios, se mete hasta la presencia misma de Dios. Hermano, esto está en el puro trono de Dios, donde está Él sentado. Hasta allí llegan las oraciones, y desde ahí sale el efecto de las oraciones. Entonces no crea que es poco que alguien esté de rodillas. Dios, te alabo. Y el Señor dice cómo es que Él recibe la oración. Por eso es que el diablo se opone a que ustedes oren. Y algunas veces usted ora, si se descuida, se duerme. Si se descuida, se duerme. Este otro versículo del capítulo 8, verso 3 al 5. Apocalipsis. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y usted ve que los 2 incensarios que usan son de oro. ¿En dónde se paró? En el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso.
para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. ¿Hasta dónde llegan las oraciones? Hasta el altar de oro, hasta la presencia misma, al oído de Dios. Allí llegan las oraciones. Hermano, la oración no la detiene nadie. Esa va directa hasta el tercer cielo, hasta el trono de Dios. Dice la Biblia: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de Camino Bíblico Cristo Viene. Claro, está hablando de la iglesia en el mundo. Las oraciones de los santos, las oraciones de la gente que oran. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Escuche, ahora, eso que usted está: Señor, salva a Julano, Señor, por favor, ten misericordia. Ese clamor se va a volver juicio en aquel día. Por eso dice que las echan en un incensario y la mezclan, y cuando tiran eso, hay un terremoto mundial. Hermano, escuche, no tenemos mucho tiempo para vivir sobre esta tierra. Si usted está planificando para más de 15 años, mejor deténgase. Si está planificando para más de 12 años, mejor deténgase. Escuche, el 666 va a empezar a funcionar. Ahorita hay sistemas para ir familiarizando a la gente. Hay gente que le están poniendo un chip. Algunos dicen es el 600, no es. Les están poniendo un chip, Obamacare. Ese chip es protección de la salud. Con ese chip llegan y los registran en una pantalla, y a ese dice que en la pantalla aparece qué enfermedad tiene usted, y es rapidito curarlo. A otros grandes hombres archimulti triple millonarios les están poniendo chip para control. Por si los secuestran, saben dónde están. Y si quedó muerto, saben dónde hallarlo por el chip. Lo rastrean. ¿Sabe usted que ese celular a uno lo saca de la montaña, de donde esté? Ese celular lo lleva todo Guatemala. Si usted lo sabe usar bien, solo le pone todo el, ¿cómo se llama ese movimiento? Ese chunche. ¿Cómo? Así duro, hombre, hablen con valor, hombre. GPS. Así se habla. Ay, hasta para eso tienen miedo ustedes, hermano. No, hombre, si voy a hablar a que me oigan. Usted solo pone su dirección a dónde va, y ese se lo lleva desde aquí hasta Estados Unidos. Conoce la dirección de allá, se mete y agarre a la derecha. A 100 metros tuerza a la izquierda. A 500 metros hay un cruce. Si hay un peligro, se lo dice. A 2000 metros hay un accidente, tenga cuidado. Se llaman celulares inteligentes. ¿Por qué? Porque van
¿Sabe qué quiere decir GPS? Grupo. Asociado en todo el mundo. Los que tienen ganado suficiente les están poniendo el chip. Si se lo roban, solo revisan, está en tal parte. Y ahí van. Como esto está dando efecto, cuando le digan, le vamos a poner el 666. Julio Pinelo va a decir sí, va a decir. Otto Hernández, amén. Hugo Ulín, Alfredo Jau. La gente ama estar seguros y la seguridad se les está ofreciendo y no quieren. La seguridad únicamente está en Jesucristo. De ahí en ninguna parte. Las Naciones Unidas están organizándose y están planeando en qué fecha van a poner el 666, y lo van a poner cuando Dios se los permita. Pero cuando eso suceda, ya la iglesia del Señor tenemos que estar en las bodas del Cordero. Pero es importante orar. Es importante orar, porque la oración, hermano, dice el pasaje, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con el incienso de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono donde está Dios. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los del camino bíblico. Cristo viene. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y hubo truenos, hubo voces, hubo relámpagos y hubo un terremoto. Terremoto va a sacudir al mundo, a los que se queden. ¿Sabe por qué a mí me gusta orar? Porque yo sé que cuando estoy orando yo huelo delante de Dios. Ajá. Y escuche, edúquese para orar. No me malentienda. Usted puede estar en una dimensión profunda de oración, orando, llorando, hablando en lenguas, sin hacer ese gran zapateo que hacen. Ajá. Usted puede, sin hacer ese escándalo y aletear por todos lados. Usted puede estar en una presencia profundísima de Dios. Llora. Yo he pasado horas hablando en lengua, horas llorando, horas que siento que mi cuerpo, aleluya, horas que siento que mi cuerpo se quema todo, hermano. Estos son chorros por todos lados. Estoy normal. Estoy normal, tranquilo, feliz, adorándolo. Sé que huelo para Dios. Sé que huelo para Dios. Solo es asunto de educarnos. Para eso está la Biblia. Para eso está. Es más, la Biblia dice, cuando alguien está hablando en lenguas, si no hay ninguno que lo interprete, cállese y hable para Dios. Eso dice el apóstol. Si usted habla en lenguas y no hay algún intérprete, entonces adore a Dios en lenguas.
Mi hermano, la oración hace muchísimas cosas porque hay un ejemplo bíblico de cómo orar por cosas materiales. Dios quiere que usted y yo pidamos no solo la bendición del Espíritu, sino que Dios quiere que le pidamos cosas materiales. Márquelo conmigo. A Dios le encanta que usted le pida cosas materiales. Pregunto, ¿tiene cosas materiales Dios, sí o no? ¿Tiene cosas materiales Dios, sí o no? ¿Cómo cuáles? ¿Es espiritual el oro? No, es material. ¿Es espiritual la plata? No, es material. ¿Es espiritual la tierra? No, es material. ¿Es espiritual su carro? No, es material. ¿Es espiritual su bicicleta? No, es material. Entonces Dios quiere que le pidamos cosas materiales. Señor, te voy a ofrecer un ayuno por un carro para ir a la iglesia, Señor, pero un buen carro. ¿Se lo da Dios? Claro que se lo da. ¿No sé manejar? Aprende. Pero a Dios le encanta que le pidamos cosas materiales. Vea lo que dice San Mateo 6:11. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 11. O sea, que nosotros a veces no hayamos por qué orar, pero sí tenemos un montón de necesidades. Quiero que me levante la mano el que no tiene una necesidad aquí hoy, esta noche. El que no tiene una necesidad, o el que tiene más de 5 necesidades, levante la mano. 1, 2, no, pero así. Imagínese. Y hay oportunidad de estar aquí a las 6, Señor, por favor. Por favor, Señor. Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de estar hablando. Señor, gracias porque los diáconos ahora están abriendo antes de las 6. Señor, vamos a ir a orar. Mi casa de oración será llamada. ¿O no se entiende eso? Entonces, casa de oración, casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, casa de oración. Si se entiende, hay que practicarlo. Casa de oración. Cuando venga a la iglesia, venga a orar. Es casa de oración. Venga a convertirse en olor agradable delante de Dios. Mateo 6, 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Es espiritual o es material? ¿Cómo es? ¿Es espiritual o es material? Hasta que todos abran la boca. No, pero duro. Es material. Entonces Dios está diciendo: pídanme cosas materiales. Vea este otro versículo. Santiago 2, verso 4. Santiago 2, verso 4. Está lleno. Santiago está lleno de peticiones que son materiales, no materialistas. Materiales. Santiago capítulo 4 y el verso número 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis.
lo que deseáis, porque pedís mal. ¿Para qué pedís? Para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es deleite? Pero si algo que estamos pidiendo no es para andar en deleites de este mundo, Dios va a darlo. Pero se necesita orar. Se necesita orar. Se necesita orar. Y se necesita volver a orar. Y Mateo capítulo 7, versos 7 al 11, vuelve a decir: pídanme cosas materiales. Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. Vuelve el versículo a decir: pídanme cosas, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Porque qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Buenas cosas a los que le pidan. Pero ¿qué dice? Pídanme. Ustedes primero le piden al humano y después a Dios. La situación es pedirle a Dios y Dios va a tocar al humano. ¿O cree usted que lo que yo tengo, el humano se lo he pedido? No, se lo he pedido a Dios. Y Dios ha tocado al humano. Y lo va a seguir tocando. Ha tocado al humano y lo va a seguir tocando. Y luego Lucas 11, 9 al 13 dice lo mismo. Lucas, pero hermano, metámonos en la oración de veras. No esa miseria de oración que hacen. 5 minutos ya van para arriba. Ni tiempo tiene la oración de llegar y ustedes se levantaron. Si Daniel se hubiese levantado cuando empezó el ayuno, pierde la respuesta, porque desde que se humilló llegó a la presencia de Dios, pero para regresar hubo oposiciones. Pero Daniel no desistió, siguió hasta que vino la respuesta. ¿Usted qué sabe cuántos demonios se oponen a la respuesta de su oración? Y si usted debilita, ya la perdió. Pero hay un pastor que se llama Wyman. Ese pastor Wyman pastoreaba una iglesia en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Tenía 500 personas en membresía en la iglesia. Y por alguna razón se le dividió la iglesia, se le fueron 300. Se desmoralizó, se decepcionó y empezó a buscar otra iglesia. Esta ya no, dijo. Y Dios, andando en esa situación, le habló y le dijo: te llevé a Louisville, Kentucky. Ahí te voy a dar las llaves de la ciudad. Señor, ¿cuáles son las llaves? No hay respuesta. Lo inquietó Dios. Todos los días: Señor, ¿cuáles son las llaves? ¿Cuáles son las llaves? ¿Cuáles son? Al fin le dijo: las llaves de esta ciudad es la oración, le dijo. Órale, dijo, vas a ver lo que va a pasar. Y se metió.
En poquito tiempo tenía 6,000 personas en la iglesia. Y de las 6,000 personas que le llegaron, le llegó gente pudiente. Le dijeron: pastor, vamos a comprar un terreno grande para hacer una montaña de oración. Compraron más de una caballería de tierra e hicieron una montaña de oración. Hoy son miles orando y ayunando. ¿Cuáles serán las llaves para que Dios salve a Melchor? Estamos haciendo una parte, pero no es esa. Yo le he predicado a Melchor de todas formas, en las calles, en las casas, en el parque aquí. Hoy que ya nos detuvimos en este asunto de los grupos células porque es bíblico, pero no es esa la llave. Es raro el líder que ora como debe orar. Es raro el líder de grupo célula que ora como debe orar. Es raro. Es raro. Las llaves del gran crecimiento de ganarnos a Melchor es la oración. Si usted no responde a eso, seguiremos en la misma situación. Dios nos ayude a orar de veras. Que tomemos en serio esto de la oración. Mire, ustedes tienen un ejemplo vivido aquí en Guatemala. Tenemos Almolonga. ¿Cómo era Almolonga? Lugar lleno de brujos, borrachos, cantinas por todos lados. En palabras más claras, Almolonga era una desgracia. Y Dios levantó al pastor Pedro. Y Pedro empezó como estamos empezando nosotros. Empezó a orar y 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 empezó a orar. Y Dios fue levantando y fue levantando. Hermano, y nosotros tenemos la experiencia práctica de la oración. No sabe cómo estaba esa cueva de demonios ahí en la esquina. Nos metimos en una vigilia y desapareció. La otra cueva de demonios que estaba allá, nos metimos en otra vigilia y desapareció. Nosotros sabemos de eso. Luego se fue levantando el pueblo de Dios, se fue levantando, se fue levantando, se fue levantando y se fue levantando a tal grado que todo Almolonga se convirtió. Todos. Yo estuve predicando ahí. 2 ocasiones estuve en campañas ahí. Y fui a la iglesia Príncipe de Paz en Almolonga. Había un conjunto allá, otro conjunto aquí y otro conjunto aquí. Le digo al pastor: óigame, ¿y ustedes les vinieron bastante invitados? No, me dijo: este conjunto es de la iglesia, este otro es de la iglesia y este otro es de la iglesia. Una semana toca aquel, otra semana toca este, otra semana toca aquel. Y estuve ahí pegadito al Almolonga en una campaña y yo veo que llegaron varios conjuntos y llegó un dúo. Le digo: pastor, ¿y usted? Aquí les encanta invitar a músicos ustedes a tocar. No, hermano, me dijo. Este lo pagó un hermano de la iglesia. Mejor quería que viniera y él lo pagó. Este lo pagó otro hermano de la iglesia. Él quería que viniera. Este que está aquí, un amigo lo pagó. Quería que viniera. 4 grupos habían, hermano. Y ustedes ni una ofrenda dan. Ay, tiene que andar el pobre pastor viendo como araña para traer un grupito. Se les fue el amén, pero les dije la verdad. Me las pagaron. Hombres con
Pinelo puede traer un buen grupo, ni 5, ¿da? Rodrigo puede, tiene dinero. Cuando suene la trompeta, ¿dónde se va a quedar eso? Lin tiene dinero, la hermana Rosita tiene dinero, el hermano Juan tiene dinero. Así como lo oyen. ¿Quiénes otros tienen dinero aquí? Para que yo les haga propaganda. Es que no entendemos espiritualmente estas cosas. Esto material se va a quedar, mis amados, todo. Todo. Yo estuve en las bodegas de verduras en Almolonga. Miren, hermano, donde embodegan la verdura en Almolonga, son unas bodegonas, hermano. Miren, hermano, hay de esas cosas lechugas, así son, hermano. ¿Cuánto valen? 25 centavos. El almacenamiento de zanahoria, hermano, hay unas así y así. Santo Dios. Cebollas, hermano. A las 5 de la mañana están las hermanitas de rodillas con una palanganita y un poquito de agua en los cebollales, regando. Y usted a las 5 de la mañana en chamarrao, hermano, qué vergüenza. ¿Cuándo así, hermanos? Ya no hay tanto tiempo, pero en este escaso tiempo que tenemos, metámonos a la oración, metámonos y vamos a ver la gloria de Dios, no uno. Escuchen, si nos metemos en la oración, de veras, de esta iglesia va a fluir la gloria de Dios. Yo conocí un pastor que yo mismo lo fui a auxiliar. Le dijo: mira, Señor, yo he leído tu palabra y tu palabra habla de tu poder y es de una iglesia presbiteriana. Y acá se metió a orar, y empezaron los hermanitos a seguirlo y a seguirlo y a seguirlo y a seguirlo. Se derramó un avivamiento al año estar orando. Señor, le digo, si no viene nada, yo sigo, pero tu palabra lo dice. Al año se levantó un avivamiento, hermano. Vinieron todos sus dirigentes para sacarlo por el avivamiento. De las paredes de la iglesia. Estás viendo Cristo Salva, Televisión Cristiana. Jochebed, tenemos que irnos. Hija, por favor, necesito que